Hola, hola, buenas noches, muchísimas bendiciones a todos el día de hoy. Bienvenidos a su programa Nexo Juvenil. Bueno, es uno de los programas que a mí más hype me hacen porque es supremamente interesante. En esos próximos 30 minutos creemos que Dios nos hablará. Será un programa interesante y divertido. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pastor Aristides Merlos de Iglesia Mount Zion Church en El Salvador, en San Salvador. Y bueno, el día de hoy yo quiero introducirles a una persona que es mi amigo personal. Cuando me contaron, hey, vamos a tener el próximo programa con un amigo suyo de su iglesia. Y yo, ah, ¿quién será? ¿Quién será? Y cuando me contaron que se trataba de él, yo dije, ah, caray, la gente lo tiene que conocer. Sería genial que la gente lo conozca porque es de esos excelentes amigos que están para ti en las buenas, en las malas, te dan ride porque tiene carro, es divertido, respetuoso, cariñoso, inteligente, y solemos tener unas conversaciones de esas kilométricas que uno no se aburre por cierto, también es cantante en la iglesia, es ministro, usted sería en su tesitura tenor, ¿no? Sí, tenor. Tenor, aunque a veces hace voz de barítono también. También de barítono de la que se necesite. Demasiado, sí. Buenísimo, buenísimo. Así que se los voy a dejar por ahí para que se presente. Ok, muchas gracias, pastor. De verdad que eso es un placer estar acá. Pues como ya lo mencionaba el pastor Arisis, mi nombre es Alex Girón y también soy parte de la iglesia Mount Zion Church. Ya tengo un par de años, alrededor de 5 años, siendo miembro de la iglesia. Y pues la verdad que también emocionado y alegre de estar compartiendo. Y sí, con el pastor pues tenemos esa cercanía de poder hablar de temas complicados, filosofar, discutir y todo siempre pues buscando la manera de siempre aprender y enseñar. Entonces, de verdad que va a ser una muy buena experiencia. Así es, definitivamente. Y es que el día de hoy traemos un tema que a mí se me hizo tan interesante. Yo no sé cómo le hace Owen para pensar en estos temas, pero una vez que nos los dice, decimos, ah, caray, como no se me había ocurrido nombrar una predicación así. El tema es cómo escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Cómo escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Y bueno, no sé, me gustaría contarles, Alex, de que este último servicio que tuvimos una clausura, cierre del mes del padre. Así que si usted es papá, feliz Día del Padre retrasado, porque tiene una labor increíblemente importante en la vida de sus hijos. Pero resulta de que estábamos haciendo una dinámica y esta dinámica es de esas dinámicas pero graciosísimas, porque es que eh, un padre tenía que pararse enfrente de otro papá. Uno de ellos tenía unos audífonos con una música sonando a todo lo que da y el otro tenía que decirle una frase. El padre que tenía los audífonos con la música tenía que leer los labios del otro padre y decir lo primero que se le imaginara que la otra persona dijo. Obviamente, el asunto aturde un montón cuando tenés esos audífonos puestos. Hemos llegado a decir unas cosas, pero tan ilógicas que, bueno, uno, digamos, ¿ya hiciste esa dinámica tú, Alexito, alguna vez? Sí, sí, de hecho también. Sí, sí. Yo las veces que la he dicho cosas tan ridículas que cuando finalmente me dicen qué era lo que tenía que haber Nada adivinado. que ver. Ay, no, y es que en la vida da risa, bueno, no, ¿cómo es? En las dinámicas da risa, pero es que en la vida ya no da tanta risa. Es decir, hay momentos en la vida en los que uno pasa por situaciones en las que uno desea escuchar la voz de Dios. Y uno dice, Señor, por favor, háblame, escúchame. Situaciones como que a veces uno piensa, ¿será que me conviene esta relación? ¿Ya le ha pasado a usted, mi Alexito? Sí, definitivamente. Hay situaciones en las que eh, por fe nada más uno cree en lo que ha escuchado, pero verdaderamente uno es, bueno, en mi caso, sí he estado en situaciones en las que digo, verdaderamente ahorita sí no escucho a Dios, no siento su presencia, sino que solamente percibo mi alrededor y me doy cuenta de que en este momento sí necesitaría o quisiera escuchar la voz de Dios, así como muchos personajes de la Biblia lo hicieron tan presentemente. Y yo digo, ¿por qué a mí no me pasa?
Entonces, sí, definitivamente cuando, como usted lo dice, quizás en la dinámica parecía gracioso que las personas no pueden escuchar lo que el otro está diciendo, pero ya en la vida real sí es bien deprimente y es hasta preocupante cuando no alcanzamos o no distinguimos la voz del Señor. Sí, y es que a veces cuando también uno no tiene la suerte de rodearse de personas maduras, es bien triste. Es decir, yo tuve una época en mi juventud siendo un adolescente que solo tenía puros de esos amigos que para jugar PlayStation, que para perder el tiempo con todo. No, hombre, pero para dar un consejo, no. Y cuando uno no tiene confianza, ¿sabes? Yo pude notar esto. No es que yo no fuera a la iglesia y que no hubiera un pastor lleno de sabiduría. Es que como uno no tiene la confianza con estas personas, uno dice, es que yo no valgo lo suficiente como para que esa persona se tome el tiempo de hablar conmigo. Así que durante un buen tiempo en mi vida, yo sentí que no tenía con quién hablar. Por eso pienso que es tan necesario uno aprender a valorar a ese tipo de personas cuando finalmente llegan a tu vida. Y por eso es que yo a ti te valoro mucho, Alexito, porque cuando conversamos, a veces las conversaciones llegan a ser tan profundas que uno dice, ah, caray, si es que no tuviera la oportunidad de profundizar en esto, no me daría cuenta de todo el valor que tiene las cosas que he vivido, las cosas por las que he pasado, bueno, tantas cosas interesantes. Sí, y justamente algo que usted mencionaba es algo que yo estuve estudiando durante estos días, ya preparándonos para el tema, y sí me gustaría quizás hacerle esta pregunta a usted, eh, porque como le digo, quizás muchas personas, puede ser que cristianos nuevos o incluso cristianos ya de tiempo, se preguntan o nos hemos preguntado, si no escucho la voz de Dios así como escucho a mi amigo, ¿de qué manera entonces debería yo de estar buscando escuchar la voz de Dios? ¿De qué forma Dios nos habla hoy? Esa es una pregunta interesantísima. Es más, es tan interesante que yo se la hice a Dios, fíjate. Yo le dije a Dios, Señor, ¿por qué es que, vaya, la Biblia habla sobre todo el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está lleno de historias de personas que tuvieron una relación con la voz de Dios. No lo vieron, pero es que lo escucharon clarito. La Sí. primera de ellas fue, bueno, Adán y Eva. Dice la Biblia que ellos escuchaban la voz de Dios por el huerto, ¿no? Y bueno, cuando la regaron y pecaron, lo que pasó es que escucharon la voz de Dios hablarles. ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y Adán y Eva petrificados. Pero es que escuchaban la voz de Dios. Otra persona que escuchó la voz de Dios fue Noé. Es decir, él escuchó una voz que le decía, la humanidad ha llegado a sus límites, ya no soporto más, voy a raer al ser humano de la tierra, pero yo reconozco quién eres tú y quiero hacer, ¿cómo se le llama? Como misericordia contigo y con tu familia. Ujú. Que construye un arca y bueno, el asunto de los animales y predica, si alguien se arrepiente de su mal camino, nitidísimo, pero si no, ni modo. Y bueno, Dios tuvo que encerrar a Noé y a su familia dentro del arca, pero bueno, luego apareció Abraham, deja tu tierra y tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Moisés de repente un día, viendo la zarza, escuchó que le hablaba. Bueno, Samuel decía, Samuel, Samuel, iba a buscar a su pastor, ¿no? Al ministro de Dios del lugar donde vivía. Gedeón un día de repente escucha la voz de alguien hablarle diciéndole que tú eres un hombre tan valiente, mano, que te necesito a ti. No, ¿qué? Si yo soy el más pobre de la ciudad, más pobre y el más don nadie, el menor, ni siquiera soy un primogénito como privilegiado. Así que cuando uno piensa en que en la Biblia hay evidencia de que personas escucharon la voz de Dios, es normal uno preguntarse, ¿y cómo le hago yo? Pero si tú te vas al Nuevo Testamento, el asunto comienza a cambiar un poco. Buscando en la Biblia, me di cuenta que en el Nuevo Testamento solo hubo dos personas que escucharon la voz audible de Dios. Uno de ellos fue Jesucristo, el día en el que se bautizó. Hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero la otra persona fue el apóstol Pablo. En aquel momento se llamaba Saulo. Ujú. Y en su caballo y de repente una luz lo iluminó tan intensamente
y tan inesperadamente que se cayó del caballo y de repente escuchó una voz diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces se dio cuenta que era Dios. Es increíble cómo ellos todos se dieron cuenta de que era Dios y nunca le habían escuchado antes, pero era tan diferente. Y yo creo que eso, lo que no ha cambiado hasta el día de hoy es cómo se siente tu corazón el día que finalmente escuchas a Dios. Y creo que hay dos maneras esenciales en las que Dios habla hoy. Ok, La Ujú, es a través de la escritura. Leer la escritura es una cosa supremamente poderosa, pero puede tener absolutamente nada de poder cuando solamente se lee como cualquier libro o como para saber información que no sabías. Pero si uno comienza a ver la Biblia en términos de una conversación y tú lees un verso, por ejemplo, que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú dices, Señor, porque tu palabra dice, clama a mí, el día de hoy yo vengo a ti de acuerdo con tu voluntad. Yo estoy aquí clamándote a ti. Yo anhelo escucharte, responderme y mostrarme lo que quieres mostrarme. Señor, ayúdame a verlo, ayúdame a reconocerlo. Y continúas leyendo más adelante y más adelante hasta que de repente todo lo que lees comienza a, digamos, a encajar con las situaciones. Uno comienza a notar que de repente hay cosas que son llenas de sabiduría y que uno dice, es que esto encaja tanto con lo que me está pasando, que uno llega a la conclusión, Dios me habló. Pero la otra manera es escuchar a personas que tienen una relación con Dios, escuchar personas que aman a Dios. ¿Sabes? ujú, Una cosa que a mí me intriga es que el sueño de Jesucristo, por encima de muchas otras cosas importantes como librar del infierno a la persona que no conoce es decir, al pecador, ofrecerle salvación era establecer, constituir a la iglesia. Él le dijo a sus discípulos antes de morir, quiero que permanezcan juntos, yo quiero que se reúnan todos los días, que hablen de todas las cosas que les he enseñado, que oren, porque es que llegará un día en el que mi Espíritu Santo vendrá a ustedes. Y el día en que mi Espíritu Santo venga a ustedes, recibirán poder y podrán hacer cosas mayores de las que yo hice. Y bueno, así que todos ellos se reunían constantemente. Y era tanto el compromiso que tenían con aquel mandato de Jesús que todos lo tenían en común. Es que si alguno tenía hambre, todos tenemos hambre. sí, Es que si él tiene problemas, es el problema de todos. Es que de repente, bueno, la profundidad de la relación se volvió tal. Jesús le decía a sus discípulos cosas como, miren, algunos de ustedes serán apóstoles, otros serán profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, pero el propósito final de todo lo que ustedes sean en esa tierra es que se edifiquen los unos a los otros. Entonces, cuando yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué ahora tú ya no hablas audiblemente? Y el Señor sentía en mi corazón, porque nunca he escuchado la voz de Dios audiblemente, pero de repente llegué a esa conclusión que yo dije, esto es Dios hablándome. Y es como si Dios me dijo, porque es que si yo comienzo a hablarle a cada persona de forma individual, entonces yo te voy a quitar propósito a ti. Y yo no quiero ujú, propósito. Si yo comienzo a hablarle a todo mundo, ¿quién va a querer ir a la iglesia? Si tú puedes simplemente cerrar los ojos y decir, Señor, háblame, uno, dos, tres, ya. Ah, como no, olero, olero. ¿Quién va a querer ir a buscar a Dios en su casa? Entonces ya no sí, van a ser tan importantes los hermanos. Entonces ya no va a ser tan importante cuando una persona te escucha, te abraza, te tiene paciencia, te anima. Así que nuestro valor depende de que nosotros buscamos al Señor en su palabra. De repente el Espíritu Santo nos comienza a recordar, a traer a memoria los versos que tanto necesitamos en el momento más oportuno. Y de repente en una conversación con alguien tenemos la oportunidad de externar estas cosas que nos han quedado como marcadas en el alma. Y la otra persona dice, es que Dios me habló, es que Dios nos dio propósito. En eso consiste el propósito nuestro como personas. Jesús quería que fuéramos significativos para los demás. exacto. Y quizás me gustaría agregar algo a lo que usted está mencionando ahorita. Eh, hace un par de sábados en el servicio de 4:12,
Pastor Otoniel estaba predicando justamente sobre la voz de Dios y de los pensamientos de Dios, y él nos preguntaba, bueno, me preguntó a mí, ¿tú qué crees que piensa Dios de mí? Y quizás en ese momento fue como que, puchica, ¿qué pensará Dios? Pero en conclusión, nosotros como hijos de Dios estamos en el camino de desarrollar su carácter y la mente de Cristo es puesta en nosotros. Entonces, tener la mente de Cristo también significa que vamos a llegar a pensar con la misma compasión, con el mismo amor que Cristo pensó, y poder no solamente actuar conforme a su voluntad, sino que también pensar como Él hubiese pensado, amar como Él amó. Entonces, justamente como usted mencionaba, si Dios pudiese venir, definitivamente Él puede venir a hacerlo todo, pero entonces, ¿cuál sería nuestro propósito? Eh, Exactamente. sí, y también usted mencionaba dos formas en las que nosotros escuchamos la voz de Dios. También me gustaría agregar una más, que es la oración. Creo que la comunión con el Espíritu Santo y la oración quizás son aspectos bastante importantes en la vida de un cristiano. Y realmente Dios, la forma, yo creo, y quizás ahí quisiera escuchar también su punto de vista, eh, comparar lo que nosotros estamos pensando con lo que la palabra ya dice, porque imagínense, por ejemplo, en algún momento yo tengo un pensamiento, porque pensamientos tenemos todos, pero ¿cómo determinamos cuál es un pensamiento que proviene del Señor y cuál no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un pensamiento y digo, puchica, quizás debería de tener un poquito más de amor o más paciencia. Entonces vengo y comparo eso con lo que está en la palabra, con lo que ya Dios me pide que haga, porque Él no me va a pedir algo que vaya en contra de lo que su palabra ya dice. Exactamente. Y sabes, yo concuerdo contigo, ir a tu lugar secreto a orar, a hablar con el Señor te hablará. Pero la forma en que el Espíritu Santo obra, la Biblia dice que Él nos recuerda aquello que nosotros hemos encontrado en la Escritura. Y Sí, cuando una persona nunca lee la Biblia, yo espero que alguien aquí que necesita leerla llegue a la conclusión de que ese propósito de año nuevo que te hiciste en enero y que hasta el día de hoy lo has estado poniendo, comiénzalo ya. Comienza ya, no importa, ahorita no necesitas ni siquiera entender. Hay tanto que vas a entender en el momento que sea oportuno. Es decir, el Espíritu Santo te va a llevar al punto de comprender lo que antes no comprendías. Dice la Biblia que la herencia de Dios para aquel que le ama es que verá lo que ojo no vio, escuchará lo que es oído no escuchó y anhelará en su corazón cosas que antes no le interesaban en lo absoluto. Pero todo va gradual y es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Ahí entonces, de repente vas a tener un pensamiento y vas a decir, ah, caray, es que yo siento que lo que yo quiero hacer es esto y yo lo quiero poner en su lugar y le quiero meter una pelada de cara y es que ahora me va a conocer, pero de repente el Espíritu Santo comienza a recordarte que el Señor espera que seamos pacientes, que seamos tolerantes, que nosotros veamos a nuestro hermano y que definitivamente necesitamos hablar, porque hierro con hierro se afila el carácter, pero tenemos que hacerlo desde la perspectiva del amor y no me lo estoy inventando yo, es que en algún momento yo leí en la Biblia que Pablo le explicó a los hermanos cómo tratar con dificultades y de repente llego a la conclusión, el Señor me está hablando. Así que la gente que ama la palabra ya va con ventaja, porque la evidencia de nuestro amor por Dios es nuestro amor por su palabra. Creo que es muy difícil llegar a la conclusión de que yo amo a Dios cuando no conozco nada de Él. Pero cuando tú comienzas a conocer su palabra, aunque no le entiendas, pero de todas maneras, Señor, yo estoy aquí buscándote, estoy leyendo la escritura y no te entiendo, por favor, enséñame. Esa persona eventualmente obtendrá una iluminación, se llama revelación, obtendrá la revelación que tanto anhelaba en el momento oportuno. Ujú. ¿Sabes? Se me acaba de encender el foco. Me gustaría compartirles una cosita. Tú te recordás de Pastor Armandito, ¿verdad? sí, sí, sí. Pastor Armandito es el que anda pateando traseros. Afine bien, que no sé qué. A él le encanta la excelencia, él es perfeccionista, bueno, es físico matemático, es un tremendo cerebro. Pero
cuando Pastor Armandito y yo éramos unos jovencitos que la iglesia comenzó, te estoy hablando hace de probablemente unos 18 años atrás. Hace 18 años, Pastor Armando y yo nos conocimos. Y yo siempre tuve una percepción de él, de que él era un engreído. Es que él es bajista. Y es probablemente el mejor bajista que yo conozco en persona. Uno siempre encuentra en YouTube a alguien que es mejor que el otro y que se puede debatir, pero es que en persona, es probablemente el mejor músico que yo conozco. Es integral, sabe leer partituras, él entiende de música, fácilmente podría irse a estudiar a una universidad superior y decir, ah, caray, es que yo mejor me voy a ser profesor. Así de tan denso es él. Pero en aquel momento a mí me caía mal, porque es que yo sentía que él me había dicho a mí mismo, él me menosprecia porque yo no soy tan bueno como él. Yo pensaba que él se llevaba solamente con gente tan pro como él. Y bueno, él estaba comenzando a venir a la iglesia, todavía no se estaba congregando, pero en aquel momento, Pastor Rick, que fue el fundador de nuestra iglesia, nuestro pastor, él estaba emocionado con Armandito y él anhelaba que se quedara en la iglesia. Y bueno, digamos que él comenzó a conocerlo un poco más. Y yo de voladita me ponía un poquito celoso porque sentía que Pastor Rick mucho trataba de pasar tiempo con él y quería salir con él a comer y no me llevaba a mí. Cosas. Así que teníamos un estudio de grabación, acababa de comenzar, Pastor Rick se había ido de bolsa y había comprado una mega computadora y programas y bueno, el sueño de él era que yo aprendiera a componer y a grabar y etcétera, etcétera. Pues resulta que con el paso del tiempo, un día me dice Pastor Rick, a partir de hoy quiero que Armandito se haga cargo del estudio de grabación. Y para mí eso fue como una tremenda puñalada en la espalda porque yo dije, ¿cómo es posible que yo me he estado desvelando para aprender esto? Yo he estado matándome para poder merecer este lugar. Y de repente me quita y yo lo vi así, lo sentí así. Yo estaba bravo, mano, bravo, bravo, bravo. Me dijo, quiero que le enseñes todo lo que sabes. Y yo trataba de no enseñarle. Llegaba, llegábamos, estábamos juntos. Ah, sí, esto se abre así. Yo trataba de hacerlo rapidísimo para que él ni cuenta se diera. Con el tiempo pasó, Rick se dio cuenta de que él no sabía nada y un día me llama y me cuestionó por qué este muchacho no sabe nada. Y yo, pastor, es que quien trae, trae, quien no, no, niño. No, hombre. Es que yo era un gran azacuán hablando las cosas como son. Pero me dice Pastor Rick, aquí no está pasando eso. Aquí lo que pasa es que tú no quieres, ¿cómo se llama? Que él se cultive. Y te voy a decir una cosa, por eso tú no vales nada para nadie, por eso es que tú no significas nada para nadie, por esa razón es que nadie te valora ni te respeta, porque tú nunca siembras nada en nadie, no te importa eso. Tú no te pones a pensar, un día él va a decir, hey, esto lo sé porque hubo alguien que me tuvo paciencia, porque alguien me valoró, porque alguien me apreció, porque alguien vio en mí el talento que ni siquiera yo veía. No, a ti no te importa. A ti te importas tú, tu posición, lo que a ti te gusta. ¿Cuándo te va a importar él? Él está pasando por situaciones difíciles, complicadas, caóticas y lo necesitamos y él nos necesita. Y tú lo tratas como si fuera cualquier cosa, como fuera un chirajo. No, Aristides, se acabó. Y bueno, pero yo estaba petrificado porque me había descubierto. Pero a partir de entonces yo dije, bueno, ¿y qué tal si tiene razón? Dios me habló. Y entonces yo comencé a cambiar. Y bueno, Armandito, después de que yo cambié mi actitud con Armandito, hoy día somos amigos, pero de que si yo no tengo que comer y Armando tiende, Armando no le importa quedarse sin 5 con tal de asegurarse de que yo coma. Es decir, el día de hoy nunca habríamos llegado a ser el tipo de equipo que somos hoy sin esa gran chamarreada. Eso fue Dios hablándome. Sí, Es que pienso que Dios necesita que seamos injertados en su casa para que las personas que le aman tengan la oportunidad de ayudarnos en nuestro proceso de formación, para que un día valgamos algo para alguien. exactamente. Y creo que me gustaría quizás hablar sobre eso porque también es parte del tema, que cómo escuchar la voz de Dios cuando hay demasiado ruido. Eh, como
¿A qué nos referimos cuando decimos ruido? Ok, bueno, pienso que el ruido más potente es la distracción de todos los días. Ujú. Es decir, todos los días tú tienes problemas y todos los días tú tratas de, cuando una situación se pone demasiado complicada, bueno, pasan los dos extremos. Uno comienza a sobrepensar y pensar y pensar y pensar y pensar y ya hiciste un plan. No, lo hiciste a puño, lo tiraste, ya se te ocurrió otro y has terminado el día con 8 planes que podrían ser posibles, pero es que estás pensando tanto, 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 tanto que te estás metiendo una cantidad de ruido que uno no busca al Señor. Uno no piensa, hey, me está pasando esto, no sé cómo lidiar con ello, yo necesito hablar con Dios. No, estamos sobrepensando todo el tiempo. Y si no, estamos tratando de evitar sobrepensar. Ujú. Y lo que hacemos, agarramos el teléfono condenado y comenzamos scroll, scroll, scroll. Y podemos pasarnos 2 horas scrolleando para arriba y para abajo, TikTok, Facebook, de todo, distrayéndonos para no tener que lidiar con el asunto. Así que creo que el ruido más intenso nos pasa en la mente, Ujú. luego nos pasa en la vida. Y luego el tercer ruido son personas que intervienen para influenciarnos. Y la regada es cuando no son las personas correctas. Cuando tú le contaste tus cosas, tus problemas, tus preocupaciones, tus angustias, lo que sea, al primer amigo que hallaste que no tiene una relación con Dios, no es cristiano. Es decir, uno debería de poder hablar con toda la gente, pero cuando algo es profundamente relevante para ti, creo que es muy sabio buscar personas idóneas y correctas con quienes hablar. Ujú, Estoy de acuerdo. ujú. Normalmente tú, Alex, cuando tú quieres apagar los ruidos de tu alrededor, ¿cómo sueles manejar los ruidos? Yo creo que es una decisión consciente, porque es bien difícil hacer un cambio en nuestra vida si no sabemos que necesitamos cambiar algo. Entonces, creo que lo más importante, de verdad que influye demasiado, es con qué tipo de personas estamos rodeados. Porque Ujú, nosotros podemos tener una cantidad de amigos que nos juran y nos aman, pero verdaderamente, ¿quiénes están buscando el bien para nosotros? Y eso es algo que yo he experimentado de muchas maneras, que yo he estado en situaciones en las que yo creo que yo estoy bien y que yo no me he equivocado, pero ha sido porque hay personas que están conmigo buscando lo mejor para mí, que me aman de verdad, que me han hecho saber que hay cosas que yo tengo que cambiar. Entonces, la palabra lo dice, que los que buscan al Señor lo hallan, y si yo me acerco a Él, Él se acerca a mí. Entonces, es una decisión consciente que nosotros tenemos que tomar, y muy probablemente hayan personas, quizás los que nos vayan a estar escuchando, que no saben en qué posición están en este momento. Lo mejor que yo les podría decir es que se mantengan en el camino, que busquen la manera de estar cerca del Señor, que se rodeen de las personas correctas, y que independientemente si están cerca, alejados o en cualquier punto de su vida de cristiano, no importa, es un proceso y el Señor siempre los va a amar. amén, definitivamente. Me encanta el hecho de que hayas dicho, es que apagar los ruidos es un acto de la conciencia. Es decir, uno tiene que darse cuenta que el ruido existe para poder apagarlo. Y Sí. me gusta este llamado que hiciste final, porque es que compagina con un verso de la Biblia para que eso tiene que ser para alguien que necesita escucharlo y que ha elegido buscar al Señor por encima de todas las cosas. Isaías 35:8 dice, y habrá allí, en este camino, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, porque es que esto te va a arreglar las intenciones de tu corazón, va a arreglar muchas cosas que son caos en este momento. Y dice, no pasará inmundo por él, lo que significa que seremos limpiados, cambiados, transformados. No serás quien fuiste, sino que él mismo estará con ellos. ¿A quién se refiere? Al Señor, a Jesús. Y el que anduviere en este camino, por torpe que fuere, no se perderá. No se perderá. Así que ánimo si has estado en este camino sintiéndote a veces atribulado, angustiado, desorientado y no sabiendo cómo tratar. Comienza a leer tu Biblia, comienza a priorizarlo, comienza a buscarlo y te aseguro que el Señor no fallará y te revelará cosas grandes y ocultas que
ahora no conoces. Ujú. Así que, ¿qué te parece, Alexito, si hacemos una oracioncita rapidito para terminar? Creo que sería genial. Padre, el día de hoy hemos venido a este lugar que se ha convertido en tu casa, y la Escritura dice que cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre alguna cosa en tu nombre, lo primero que sucede es que tú apareces, tú estás ahí y tú estás escuchándonos. Yo te pido por aquel que en este momento está clamando en su corazón, que quiere escucharte. Por favor, Señor, sé propicio a su oración. Contéstales. La palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que oye mi voz tendrá una cena conmigo, y yo entraré y pasaré tiempo de calidad con él. Por favor, Señor, que cada uno de ellos pueda disfrutar de ese tiempo de calidad que tanto anhelan en su corazón tener contigo. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.